Entonces les decía que vamos a tener un estudio muy especial. Vamos a detenernos inicialmente para leer la primera parte de este capítulo 13 a los Romanos. Y vamos a leer lo siguiente. Romanos capítulo 13, tengo la Biblia, Reina Valera contemporánea. Y dice a partir del verso 1 de este capítulo 13, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. El verso 4 dice, pues la autoridad está al servicio de Dios para todo bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivo de conciencia. Por eso mismo ustedes paguen los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos lo que deban pagar, y sea que deban pagar tributos, impuestos, respeto u honra. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos, verso 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, o cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Hasta ahí vamos a dejar el recorrido. Ya más adelante complementamos el resto del capítulo, que lo vamos a ver en su totalidad esta noche en la voluntad del Señor. Entonces, tenemos la primera parte. La primera parte es por qué debemos sujetarnos a las autoridades civiles. El apóstol Pablo está diciendo que las autoridades que han sido establecidas por Dios. Pareciera complicadísimo y de pronto incomprensible esta carta en los tiempos de Pablo, y especialmente para los lectores y los receptores de esta carta, que eran los creyentes que habitualmente vivían en Roma. Roma, para ese tiempo, esta carta fue escrita entre los años 55 y 56. Y el que estaba reinando para aquel entonces era César Nerón, que había comenzado a gobernar en el año 54. Es decir, estaba recién instaurado el gobierno de César Nerón, uno de los emperadores más malos y más espantosos que hubieron, con Calígula en el primer siglo y más tarde con Domiciano. Entonces, aquí tenemos pues que el apóstol Pablo, a pesar de que el que está gobernando es uno de los hombres más malos en la historia del mundo, sin embargo, él está diciendo que esa autoridad ha sido establecida por Dios. Y eso pareciera muy difícil de comprender, y aún más complicado de aceptar por los creyentes romanos, que ya vamos a ver el por qué. Sin embargo, para que veamos esto, nos vamos al libro de Daniel y nos ubicamos en el capítulo 4 del libro de Daniel y vemos el verso 32 para tener una mejor comprensión de esto de la autoridad establecida por Dios. En el capítulo 4 y el verso 32 de Daniel el capítulo 2 de Daniel, capítulo 2 del libro de Daniel, capítulo 4, perdonen. Capítulo 4, verso 32. Es el caso de
de Nabucodonosor, el ejemplo de lo que pasó con Nabucodonosor y lo que se va a decir respecto. Daniel le está diciendo a Nabucodonosor, explicándole el sueño de aquel gran árbol que había tenido, había visto un gran árbol que crecía tanto y las aves del cielo venían y anidaban en él. Y él estaba interesado en saber qué significaba ese árbol. A partir del verso 32 de ese capítulo 4, Daniel le dice Daniel al rey: tú serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo y te alimentarás como los bueyes. Pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere. Nabucodonosor, el hombre que invadió Judea, el hombre que llevó a los judíos cautivos a Babilonia, el hombre que causó tantas muertes, tantos muertos de hombres, de mujeres, de ancianos, de niños, con esa toma que hizo en Jerusalén y el asedio que hizo por tanto tiempo, por 10 años, por ejemplo, poniendo sus tropas ahí. Y sin embargo, Dios le está diciendo a través de Daniel que todos los reinos del mundo son del Señor. Y aunque Él no quiera reconocerlo, sin embargo, Él es rey, es emperador de Babilonia, porque así Dios lo ha permitido. Hay una cuestión y es esta: de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, y todos los que en él habitan. Si Él permite que determinado hombre o emperador gobierne en cierto tiempo, o algún hombre o cualquier hombre de la tierra gobierne en un país de la tierra, como en el caso de Colombia, que por algún tiempo, un periodo de tiempo, este sea la autoridad y en el otro sea otro. Si existen gobiernos es porque Dios los ha establecido, independientemente si esas personas tienen buena conducta o no lo tienen, si son temerosos de Dios o no lo son, si conocen a Dios o no lo conocen, si son contrarios a Dios o no lo son. Independientemente de todo eso, cualquier gobierno del mundo es establecido por Dios. Y el día que Dios quiera cortar ese gobierno, ese día lo quita de la tierra, ese día lo corta por cualquier medio. Dios toleró a Faraón ¿cuánto tiempo? En los tiempos de Moisés y de Aarón. Pero el día que Dios quiso cortarlo, lo cortó. Dios toleró, en el mismo caso, toleró el imperio babilónico, hasta que Dios quiso tolerarlo. Cuando quiso que fuera arrancado de la tierra, lo arrancó de la tierra y permitió que llegaran otros como Ciro el Grande, que llegaría y tomaría posesión de lo que antes era Babilonia. Y Dios hizo que este hombre, Ciro el Grande, destruyera, o mejor, acabara con la soberbia de todo lo que fue el imperio babilónico, y en su lugar ordenara que se construyera la casa de Dios en Jerusalén, o se reconstruyera de nuevo la casa de Dios en Jerusalén, según el decreto que se encuentra en Esdras capítulo 1. Sin embargo, este hombre no era un hombre que conociera a Dios, era un hombre impío, pero Dios hace que las personas gobiernen independientemente si lo conocen o no. El mundo debe de tener un orden y debe de tener una autoridad, y no existe autoridad que no venga de Dios, porque Dios al fin y al cabo es la gran autoridad universal. Ese es el caso. Esto, desde luego, de Romanos capítulo 13 no vendría o no sonaría con muy buen recibo entre los creyentes del Imperio Romano, y especialmente los que estaban en Roma. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Ya existía un ambiente muy pesado. Los judíos, una parte de ellos, los herodianos y otros, desde tiempo atrás, esenios y otros, querían ver a un Israel libre de cualquier dominación y de cualquier intromisión extranjera en su país, que ellos pudieran gobernar libremente, pero sin embargo los romanos eran el imperio que los gobernaban.
Varios líderes de ellos se levantaron buscando crear una insurrección, armar gran parte del pueblo para luchar contra los romanos. Y en efecto, más tarde se daría, por eso vino la guerra llamada judeocristiana entre los años 66 al 73. Pero en los tiempos de Pablo ya existía una escalada tremenda de muchas personas que querían luchar contra Roma, independizarse de ellos, no seguir bajo el gobierno de ellos. Y desde luego, los creyentes cristianos no eran ajenos a ese malestar general que había, no solamente de la comunidad judía que estaba en Roma, sino de la que estaba en la propia Israel, y los que vivían en otras partes del imperio igual tenían la misma incomodidad, y esa incomodidad llevaría a que se tuviera lugar la famosa Primera Guerra Judeo-Romana, que se realiza entre los años 66 al año 73, contada por Flavio Josefo y muchas personas que les tocó de primera mano, pues incluso ser actores de esa guerra. Y la Segunda Guerra Judeo-Romana, que vendría, es aquella que se va a realizar en los tiempos de Simón Bar Kaf, que se realiza entre los años 132 al año 135, siendo el emperador para aquel entonces Adriano. Entonces, esa fue la segunda y última guerra judeo-romana realizada en la historia de estos siglos transcurridos de Cristo hacia acá. Veamos brevemente el documento de la guerra judeo-cristiana para que podamos entender lo que Pablo está diciendo y el recibo que haya tenido esta carta entre los romanos, entre los creyentes romanos. Uno, ¿por qué lo dijo Pablo? Para tratar de calmar a los hermanos, decirle por favor no se levanten, no se rebelen contra el Estado, obedezcan las autoridades. Muchos decían, ¿para qué pagarle los impuestos a un emperador tan malo? Y Pablo les dice, por favor, ustedes, nosotros, todos los cristianos, no importa quién esté gobernando, cumplamos con lo que dice la ley. Y el cristiano, el Hijo de Dios, debe de ser la mejor persona con la que el Estado no tenga ningún problema. En la comunidad cristiana debe de ser la primera en cumplir sus deberes, como pagar los impuestos al Estado. En eso debe estar en primer lugar. En ser las personas más pacíficas, que en vez de generar inconformidad y levantamientos contra el Estado, por el contrario sean personas pacificadoras que contribuyen a que otros, otros que en sí quieran levantarse o inconformes contra el Estado, puedan calmarse y no ayudar a que se exaspere la gente en contra del Estado, pues nosotros somos personas de paz, porque a paz nos ha llamado el Señor. Vamos a ver si en producción es posible que tengamos en este momento el documento que nos habla de la guerra judeo-romana. Les voy a comentar, en esta guerra judeo-romana, que es la que va a tener como trasfondo, es decir, la que está en el fondo, la que finalmente, esta carta se escribe en los años 55 y 56, y 10 años más tarde, finalmente, lo que Pablo temía vino a cabo, y un gran grupo de personas judías se levantaron contra el imperio y en principio causaron cantidad de muertes, atacaron batallones incluso en Jerusalén, en la Antonia y en Cesarea, causaron la baja enorme a las tropas romanas, los judíos que se levantaron, a tal punto de que el gobernador de Siria, que era como el llamado a poner orden en toda esta región, fue sorprendido
y tardó mucho en poder armar hombres de nuevo para tratar de controlar el asunto, y estamos hablando de Cesio, y finalmente, desesperado el emperador por todas las bajas que estaba sufriendo, nombró un general, nombró o envió allí a un general de muy alto rango con muy grandes compañías de ejércitos, y este fue Vespasiano, que llegaría a Israel en el año 67 de la era cristiana para tratar de sofocar la rebelión judía. Sin embargo, la guerra siguió. Había un hombre, un líder de los judíos, que se encargó o al cual recibió el encargo de proteger la región de Galilea. Este hombre se llamaba Joseph Matías. Joseph Matías tenía un gran grupo de soldados israelíes y le tocó enfrentarse nada menos que a las tropas de Vespasiano, que habían llegado inicialmente a la región de Galilea. Ahí en ese documento que les estamos mostrando está contado ese evento. ¿Y qué va a pasar? En el año 67 llega, en el año 68 los hombres de Joseph o José Matías o Matius va a haberse perdido, es decir, las tropas judías realmente perdieron la batalla en Galilea frente a los romanos que dirigía Vespasiano. ¿Y a qué va a llegar? Que finalmente este Joseph Matías, que era el líder judío que batallaba con las tropas romanas, termina entregándose y se entrega exactamente al general Vespasiano. Al entregarse a Vespasiano, le ruega a Vespasiano que por favor le perdone la vida, que no lo mate a él y a unos 40 compañeros de él que habían logrado sobrevivir. Y le dice: mire, yo le voy a hacer a usted un anuncio. Usted el próximo año, se lo dijo en el 88, en el 68, perdón. Usted el próximo año, en el 69, usted va a ser el próximo emperador. Se lo estaba entregando como una profecía. Entonces, de alguna manera, esto animó a Vespasiano, pensó que era una profecía seria, pero se llevó a José Matías, se lo lleva con él, de tal manera de que lo va a Roma, se lo ha llevado. Hubo una pequeña pausa en la guerra, entre ese año 68 al 69, hubo una pequeña pausa en la guerra, bajaron los enfrentamientos, se bajó el fragor de los combates, y ese tiempo lo aprovecharon los cristianos que vivían en Judea y en Jerusalén para irse a otros países, cumpliendo así las advertencias que Jesús les había hecho en San Mateo 24, que los que estuvieran en Judea no fueran a la ciudad, que los que pudieran irse se fueran de allí, que salieran de allí. Se los había advertido el Señor en esta profecía dada en Mateo 24, Marcos 13 y otros pasajes. Y cumpliendo eso, obedeciendo esas instrucciones de Jesús, los que eran creyentes cristianos se fueron. ¿Qué va a pasar? En el año 69, efectivamente, ese año se suicida César Nerón. Lo va a suceder solamente por unos días Galba, un emperador o un general que adquiere por unos pocos días la condición de emperador de origen español. Y así van a haber un suceso como 3, 4 emperadores seguiditos que venían de ser generales del ejército, y finalmente llegan a un consenso de que hay que nombrar como emperador al general que hubiera tenido más conquistas, más batallas ganadas, y que fuera un hombre que tuviera una gran acogida y un gran reconocimiento de todo el ejército romano. Y ese
que van a escoger es nada menos que Vespasiano. Cuando Vespasiano en el año 69 vio que la profecía de José Matías se cumplió, entonces acogió a este judío, lo acogió como si fuera su propio hijo, lo hace ciudadano romano, lo va a involucrar o lo va a hacer, lo va a adoptar como su hijo y por lo tanto le va a dar el apellido y el apellido de esa dinastía a la que pertenecía Vespasiano, que posteriormente perteneció Tito, su hijo mayor y en último lugar Domiciano. Era la dinastía Flaviana, la dinastía Flaviana. Por eso a este José Matías, que era judío, al recibir la ciudadanía romana y hacerse hijo del emperador, entonces va a cambiar su nombre y se va a llamar Flavio Josefo. Y Flavio Josefo es el que escribe toda esta historia de esa guerra judeo-romana. Por eso estoy diciendo que si alguien sabe o supo de esa guerra y de todos sus pormenores, pues es un hombre que participó tanto inicialmente a favor de la causa judía, y en el año 70, cuando finalmente la ciudad de Jerusalén cae, pues él ya venía con las tropas romanas y con el hijo del emperador, con Tito, que era el hijo mayor del emperador Vespasiano, que finalmente es el que se va a tomar la ciudad de Roma. Entonces, ahí está contado en ese documento que lo estamos mostrando ahí para que ustedes tengan la referencia. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a los creyentes que se sujeten a las autoridades, es porque veía una insurrección, había el riesgo, ya había un ambiente muy pesado de los que no eran cristianos, pero especialmente entre los judíos que vivían en Roma para aquel entonces, y estaban motivando a un levantamiento de todo el que fuera judío en contra de Roma para no pagar los impuestos, para no someterse a las autoridades. Y el apóstol Pablo dice, por favor, nosotros como cristianos no nos queda bien levantarnos ni ser insurrectos. Nosotros debemos de ser ejemplares. Sometámonos a las autoridades, porque las autoridades, si son buenas está bien, y si son malas igual, han sido establecidas por Dios y Dios las tolerará ahí hasta que Él quiera. Y en el momento cuando Dios quiera quitarlas o cortarlas, las cortará y traerá otras. Pero nosotros como cristianos nos toca someternos. Y no solamente someternos, sino cumplir nuestros deberes como ciudadanos que somos, entre ellos el respeto a las autoridades, el pago de los impuestos. Si hay en un estado, cualquiera sea Colombia o cualquier estado del mundo, una comunidad que respete las autoridades, que se someta, que pague sus impuestos, que sea ejemplar, es la comunidad de los hijos de Dios. Recuerde que la iglesia es la sal de la tierra, recuerde que la iglesia es la luz del mundo, y estamos, y de otro lado, como algunos han dicho, somos la gran reserva moral que queda en esta tierra. De ahí que si otros se levantan, nosotros no. Si hay personas insurrectas, nosotros no. Nosotros somos hijos de Dios ante todo y obedecemos y respetamos el orden establecido. Entonces quería compartirles esa partecita para que veamos el trasfondo que tiene esta primera parte de Romanos capítulo 13, por qué Pablo escribió eso y cuál era la circunstancia y la situación que se vivía en ese momento en la comunidad cristiana judía que habitaba en Roma. Ahora, viniendo más adelante, va a decirnos, del verso 6 en adelante, ustedes paguen los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios. Es decir, es una autoridad establecida, sean buenos o malos, al fin y al cabo, el mundo necesita una autoridad. Y se dedican a gobernar. Paguen a todo lo que deba, es decir, si son impuestos, si es tributos, si es respeto, si es honra, ustedes deben de ser los primeros, Pablo está diciendo, como
hijos de Dios debemos de ser los más ejemplares y los primeros en cumplir nuestros deberes. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos, aquí ya se va a centrar en los deberes que tenemos con los hermanos, con los demás, con la congregación, con todos los demás que conforman el cuerpo de Cristo. Y desde luego el cumplimiento de las cosas. Por ejemplo, él va a decir que toda la ley del Antiguo Testamento se va a resumir o se cumple en esta sentencia. ¿En cuál sentencia? En amar a Dios y amar al prójimo. Porque, verso 9, nos va a dar el ejemplo. La sentencia la dijo en el verso 8 que se va a cumplir aquí. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia. Note, se cumple en esta sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo el verso 9, así cierra el verso 9. De tal manera que una persona, porque ama a Dios, no tiene otros dioses, no tiene otro Dios, ni tiene dioses ajenos, ni adora imágenes, ni toma en vano el nombre del Señor, porque ama a Dios. Y porque ama a su prójimo, pues no adultera, no mata, no dice falsos testimonios, porque todo eso va en contra de su prójimo, no codicia, en fin, entre otros, porque todo eso va en contra de su prójimo. Entonces los 10 mandamientos realmente se resumen en esta sentencia: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, como cerró Romanos capítulo 13, verso 9. Verso 10, el amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Luego dice, hagan todo esto conscientes del tiempo que vivimos. Aquí vamos a tener otra partecita bien importante. Este capítulo tiene 3 partes muy importantes, la que ya vimos al principio y esta que vamos a ver aquí a partir del verso 11. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Note, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, dice el verso 12, y se acerca el día. ¿Cuál es una noche avanzada? ¿Qué significa una noche avanzada? Aquella cuando las manecillas están a punto de encontrarse, de unirse en el punto cero, es decir, en las 12 o en la medianoche. Cuando están a punto de encontrarse, las 2 manecillas juntas, las 2 agujas, ponerse unidas, eso es el punto cero o la medianoche. Eso es una noche avanzada, cuando falta poco. Respecto de esto vamos a ver, en el año 47, había la posibilidad o había un enriquecimiento de uranio y una proliferación de armas atómicas que varios países del mundo se habían dedicado a tener sus propias armas atómicas, debido a la experiencia que había vivido Japón en el año 45 con la destrucción de 2 ciudades importantísimas en Japón por las bombas atómicas que Estados Unidos descargó sobre este país. Entonces, con el temor, los países con el temor de que si una potencia tenía más armas atómicas, pues se convertía en un terror para el resto. Entonces, muchos países, para no quedarse atrás, se dieron la tarea de tener sus propias armas atómicas, sus plantas, eso las construían aceleradamente, y por lo tanto el mundo científico del entonces trazó un reloj, se hicieron un reloj, ese reloj es simbólico, un reloj simbólico que se llama el reloj del Apocalipsis o el reloj del juicio final, y eso nace en el año 47. Vamos a ver si tenemos un documento aquí que nos muestra ese reloj. Tenemos el documento, tenemos el video.
Ahí está el documento. Ahí está. Esa imagen que ustedes están viendo, ahí están viendo, este reloj fue el que nace en el año 47 por unos físicos que estaban midiendo el poder atómico del momento y los daños enormes que causarían a la civilización humana al tal punto de que la podían extinguir completamente del planeta Tierra. Esa es la medición que comienza en el año 47 con ese famoso reloj del juicio o el famoso reloj del Apocalipsis. Y ahí está por los años cuando estuvo más cerca. Ahí está el año 47, de ahí para allá arranca, ahí está en la imagen. Y a cuánto estuvo en el año 47, por ejemplo, el mundo de acabarse de acuerdo a la apreciación que tenían los científicos en ese momento, que si en el año 47 se hubieran accionado el armamento que ya existía para ese año, el mundo habría desaparecido. Luego en el año 53, y así ha habido tiempos cuando ha estado un poco más lejos en minutos de las 12 o más cerca, entendiendo sí que el punto más cerca que hemos estado en toda la historia de esta medición desde el año 47 que se sigue esta medición, el punto más cerca es hoy. Estamos solo a 90 segundos, se ha estado a 15, se estuvo a 5, se estuvo a 15, se estuvo a 7, se ha estado a 12, se ha estado a 2 minutos. A 100 segundos, pero la medición científica más cerca para esto del fin del mundo es la que se vive hoy, cuando según ellos estamos en este 2023 tan solo a 90 segundos. Vamos a ver si tenemos un video como documento y lo vamos a compartir con ustedes. A la humanidad a la hora del apocalipsis. En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. En esta ocasión iniciamos hablando del llamado reloj del apocalipsis. Es una herramienta simbólica que fue creada hace 76 años y que muestra lo cerca o lejos que los humanos estaríamos del fin del mundo. Pues por primera vez en 3 años hubo un cambio en la hora del reloj, que ahora está a 90 segundos de la medianoche. La medianoche marca el apocalipsis y nunca antes había estado tan cerca. Según el Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos, que maneja las manecillas del reloj, la situación se debe al riesgo de uso de armas nucleares en la guerra en Ucrania, entre otros motivos. Las amenazas de Rusia, apenas disfrazadas de usar armas nucleares, le recuerdan al mundo que una escalada del conflicto por accidente, intención o falla en los cálculos es un riesgo terrible. Las posibilidades de que el conflicto pueda salirse de control son altas. Como lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en agosto, el mundo entró en un momento de peligro nuclear que no se veía desde el apogeo de la Guerra Fría. Recordemos que cuando cayó la Unión Soviética, Rusia se comprometió a respetar las fronteras ucranianas a cambio de que Ucrania renunciara a su arsenal nuclear, que era el tercero mayor en el mundo en ese momento. Así, Ucrania entró en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Pues en 2014 Rusia violó sus compromisos al anexarse Crimea y ahora la situación es mucho más tensa, pues incluso las centrales nucleares de Chernóbil y Zaporilla han resultado envueltas en el conflicto, arriesgando al mundo a la liberación generalizada de materiales radiactivos. A esto se suma, según los expertos, un freno en la lucha contra el cambio climático justamente por concentrar esfuerzos en la guerra. Si empezamos a ver un intercambio de armas nucleares, es probable que veamos una guerra nuclear, lo que es extremadamente preocupante. Luego surge una segunda amenaza, no menos importante, y es que no es solo el riesgo de detonaciones, explosiones y radiación, de lo que todo el mundo es consciente, sino también los efectos climáticos globales que podrían matar a miles de millones. Los expertos señalan que una combinación de guerras, crisis climática y una continua lucha entre los estados por los recursos naturales que pueden llegar a escasear son definitivos para acercar a la humanidad a la hora del... Muy bien, ahí les estamos compartiendo este video que nos habla exactamente de esa medición del tiempo que se sigue desde ahora 76 años en el mundo, midiendo el asunto desde las posibilidades de una guerra nuclear a gran escala,
del cambio climático, de las epidemias y de otra cantidad de amenazas que tiene la civilización humana. Si Rusia o Ucrania en esta guerra en la que todavía están desde hace más de un año, en un momento dado hacen uso de armas atómicas, las consecuencias para todos nosotros como civilización de este planeta está completamente amenazada y la civilización humana pudiera desaparecer en cuestión de segundos. Por ejemplo, en este momento, ¿cuánto tardaríamos para desaparecer la civilización humana si se estallara una guerra nuclear? Solo en 90 segundos desapareceremos todos del planeta Tierra, o desapareceríamos si esto se llevara a cabo o hubiera una escalada de ese nivel en la guerra del uso de armas atómicas. Entonces, esa es una medición que no hacemos nosotros, la hace el mundo científico, el mundo secular, no nosotros, pero debe de llamarnos la atención. Y especialmente coincide con lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. La noche está avanzada y se acerca el día. Una noche avanzada es aquella que le falta poquito para que las agujas se encuentren en el centro. Porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos. Note el llamado para nosotros como iglesia. La noche está avanzada y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Cómo debemos vivir? Si en cualquier momento viene el Señor, nos morimos o estalla una guerra de estas, ¿cómo debemos de estar nosotros? Pues desde luego Jesús dijo que estuviéramos preparados. La noche está avanzada. ¿Cómo debemos de vivir nosotros al vestirnos de las armas de la luz? Que dijo el verso 12. Verso 13 dice, vivamos con honestidad. ¿Cómo debemos de vivir nosotros como hijos de Dios? Vivamos con honestidad. Como a la luz del día. No andemos en glotonerías ni borracheras. No en glotonerías, comilonas y borracheras. No en lujurias. Detengámonos brevemente lo que él está diciendo aquí. ¿Qué es lujuria? La lujuria no es amor. Es un deseo desmedido del placer sexual, no por amor, sino simplemente para buscar a tomar la otra persona y usarla como si fuera simplemente un objeto de pasión. Entonces, aquí dice, no en lujurias. Roma, para aquel entonces, vivía una vida desordenada. La ciudad de Roma era tal vez el sitio más corrompido de la tierra para aquella época, en los tiempos de Pablo, donde no existían ningunos valores éticos ni morales. Allí todo era lícito, allí todo se podía, allí se llevaban a cabo las fiestas de orgías más espantosas y feas que el mundo haya conocido. Y si eso era ayer, pues ¿qué diremos hoy? Hoy no es solamente Roma, diríamos que hoy es el mundo entero. Por eso hay lugares incluso que se conocen como la ciudad del pecado, tal como una ciudad en los Estados Unidos que abiertamente se conoce como la ciudad del pecado. Y aquí mismo en Colombia hay algunos sitios que se conocen como los sitios o la calle del pecado o el lugar del pecado. Esto hoy es generalizado, pero los hijos de Dios, el verdadero creyente, sí tiene valores éticos, sí tiene principios morales, sí, y ante todo tiene temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Según Proverbios capítulo 8, verso 13, tener temor de Dios es aborrecer el mal. El temor de Dios es aborrecer el mal. Ese es el temor de Dios, y desde luego el apartarse de él es la sabiduría. Por eso le está diciendo que no vayan a caer ellos en ese desenfreno de glotonerías, de borracheras y de lujurias y lascivias. La lascivia es ese pensamiento, ese sentimiento o ese deseo incontenible de dar rienda suelta a sus pasiones carnales. Entonces,
lujuria y lascivia son dos cosas bien familiares. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 10 y 11, dice que el principio, que raíz de todos los males es el amor al dinero, que codiciando mucho cayeron y fueron traspasados de grandes dolores. Pues quiero decirles que ese amor al dinero, que es la raíz de todos los males, va acompañada generalmente de la lujuria, es decir, de un desorden sexual y de lascivias, de esos deseos también incontrolables de la carne y el deseo de satisfacerlos. Por lo tanto, nosotros que somos hijos de Dios, que nos despojamos de esa vida vieja y desordenada que vivíamos antes de que Cristo nos salvara, vivamos como si fuéramos los verdaderos hijos de Dios, la verdadera reserva moral y espiritual que queda en este planeta Tierra hasta que Cristo venga. No vivamos en contiendas, no vivamos en envidias, más bien, dice el verso 14, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Escuche eso, y no busquemos los lascivos y lujuriosos, lo único que desean es satisfacer los deseos de la carne. Pero usted y yo, mi hermano, mi hermana, nosotros no vamos a proveer o no debemos de proveer o de buscar satisfacer los deseos de la carne, porque los que son de Cristo, Gálatas capítulo 5, 25, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, vivamos como verdaderos hijos de Dios. Esa es la recomendación final de Pablo aquí en Romanos capítulo 13, al que hemos llegado por la gracia del Señor ya al final de este capítulo, y desearle de todo corazón esta noche que el Señor los bendiga y los guarde. Recuerden, les amamos en Cristo Jesús.